Pues bien, vamos a comenzar la revisión de Jacques Rancière, un filósofo francés contemporáneo, bastante conocido, ¿no? Y con una reflexión, me parece, muy interesante y de algún modo estimulante sobre la relación entre estética y política, ¿no? Estas dos esferas han sido objeto de su reflexión durante toda su trayectoria, podríamos decir, y en particular vamos a revisar cómo se puede establecer un cierto diagnóstico de lo que podríamos llamar el arte político a partir de su teoría de lo estético y de lo político, particularmente su concepto de disenso. Esta revisión va también pues a basarse bastante en este texto conferencia de las paradojas del arte político que se incluye en el libro con el título de Disenso justamente y que apenas se tradujo al español hace una cuestión de meses. Y quisiera comenzar con algunas observaciones generales de su trayectoria intelectual y pues biográfica un poco, ¿no? Por lo menos saber que Rancière nació en Argelia, cuando Argelia era colonia francesa, en 1940. Entonces, bueno, es un filósofo francés, pero nacido en Argelia, y que se forma eventualmente como filósofo en París, digamos, muy cerca de la esfera de Louis Althusser. Althusser es un filósofo marxista muy conocido dentro pues de la discusión marxista del siglo XX. Sobre todo se le cataloga como este marxista estructuralista. No nos vamos a detener mucho en esta parte, ¿no? Pero es una, digamos, una relectura de Marx, sobre todo a partir de la revisión detallada de El Capital, la obra principal de Karl Marx. Y en ese sentido, la presencia de Rancière juega un rol importante porque uno de los textos que colocaron a Althusser dentro de la reflexión marxista del siglo XX fue este que apareció en el 65 con el título de Para leer el Capital. Y es una compilación que reunía a 5 autores, ¿no? Althusser quizá como la figura más emblemática, pero también estaban algunas otras figuras que en ese entonces eran bastante jóvenes, por ejemplo el propio Rancière. Noten la edad de Rancière cuando sale Para leer el Capital, ¿no? Apenas 25 años cuando publica en esta compilación, junto con Althusser, Pierre Macheret, Etienne Balibar y Stabelet. Como dato curioso nada más, por alguna razón que todavía no me queda muy clara, la versión en español que edita el Fondo de Cultura Económica de Para leer el Capital solamente reúne los textos de Althusser y de Balibar, y por alguna razón Rancière, Macheret y Stabelet quedan fuera de esa traducción. Habrá que averiguar después por qué, ¿no? Pero en la publicación original pues eran estos 5 autores y pues intentan reformular la teoría marxista bajo ciertas preguntas que ponen sobre la mesa, ¿no? ¿Qué es el materialismo histórico? ¿Cómo podría entenderse al marxismo como una ciencia? Pues en general, como qué teoría del capitalismo se desprende del capital, pero también, por otro lado, cómo entender el concepto de ideología en las sociedades capitalistas y particularmente en la vida contemporánea. Esto, por ejemplo, en Althusser es muy importante. Uno de sus ensayos más conocidos se llama Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Entonces, el concepto de ideología ha estado de modo recurrente en el caso de Althusser. Veremos a ver si nos da tiempo de ver cómo lo aproximaría Rancière, ¿no? Pero en todo caso, Rancière, pues siendo pues él apenas joven en los años 60, continúa su trayectoria, su incipiente trayectoria en esos años, y pues se cruza, como muchos de su generación, con esta sacudida política que significó el 68 francés, el mayo del 68, los movimientos estudiantiles que se dieron en ese entonces, ¿no?
que eventualmente se aliaron con movimientos obreros y se volvió pues un parteaguas pues político muy importante más o menos a mediados o según el segundo tercio del siglo XX, ¿no? Y en ese sentido, Althusser se siente también de algún modo interpelado por este acontecimiento político y porque siente que la perspectiva marxista que pues él estudió de la mano de Althusser debía ser radicalmente reformulada, y en ese sentido empieza como a tomar cierta distancia de su maestro, cierta distancia del propio marxismo, sin dejar de lado la crítica al capitalismo, sin dejar de lado en general como la perspectiva crítica que se hereda del marxismo, simplemente la intenta reformular o la intenta plantear bajo otros términos, sobre todo después de su involucramiento en el 68, en los movimientos estudiantiles de 1968. En el 75 aparece un libro en donde justamente intenta, por decirlo de algún modo, saldar cuentas con su maestro, ¿no? Y escribe La lección de Althusser y pues de algún modo reconoce como esta herencia y al mismo tiempo toma su propio camino, ¿no? En el 81 aparece un libro que diría yo marca mucho de sus reflexiones el resto de su trayectoria, ¿no? La noche de los proletarios. Ahorita hablo un poquito más de este libro, pero a grandes rasgos intenta ver los movimientos obreros y las manifestaciones obreras, etcétera, como movimientos, por supuesto, políticos, pero que tienen cierta dimensión estética. Y ahorita vamos a ver en qué sentido, ¿no? Entonces, esta como vinculación, esta íntima relación entre estética y política ya de algún modo se estaba esbozando desde ese libro. Lo veremos ahorita más adelante. En el 87 aparece El maestro ignorante, que podría decir que es algo así como un clásico dentro de la teoría pedagógica contemporánea, y ahí intenta también establecer hasta cierto punto una lectura política radical de la docencia, ¿no? Y de la posibilidad de pensar al maestro no como el que posee ciertos saberes y que se los traslada al estudiante, ¿no? sino que juega un rol mucho más horizontal con el estudiante o la estudiante y se permite como la producción de conocimiento de un modo, podríamos decir, más democrático, en un sentido pues también político. En el 95 aparece El desacuerdo. Para muchos sería, por lo menos en el ámbito de lo político, el libro más importante de Rancière. Se llama El desacuerdo, política y filosofía. Van a ver cómo se va a vincular con lo que ahora vamos a ver como disenso, ¿no? Disenso, desacuerdo, como lo esencialmente político para Rancière, ¿no? Es decir, la política no como la esfera en donde se llegan a ciertos acuerdos, sino que cuando se llegan a ciertos acuerdos, lo político se pierde, ¿no? Lo político en realidad radica en el desacuerdo, ¿no? En el conflicto, en el antagonismo, por ponerlo en otros términos, ¿no? Se explica todavía más concretamente de otras maneras, ¿no? Pero lo vamos a ir viendo, ¿no? Me voy más rápido. En el siglo XXI, bueno, empiezan a aparecer otros libros. Es un autor también, habría que decir eso, pues bastante prolífico, ¿no? Publica mucho, ¿no? Y en el 2000 apareció El reparto de lo sensible. Entonces aparece esta noción de lo sensible, pues finalmente también es una noción estética. Aístesis significa lo sensible. Entonces esta cuestión del reparto de lo sensible es un problema estético, ahorita veremos en qué sentido, pero también político, ¿no? La cuestión del reparto equitativo, democrático, la cuestión de la democracia está también presente, ¿no? en esta reflexión estética. 2003 aparece El destino de las imágenes. Entonces empieza a colocar ahí el problema de la imagen, de las representaciones visuales o de los discursos visuales en diferentes sentidos, desde el diseño gráfico hasta el cine, la fotografía, etc.
En el 2005 aparece El odio a la democracia, ¿no? Como una reflexión política más en su trayectoria, también otro libro importante en el ámbito de la política. Ven entonces cómo es que va a ir como alternando, digamos, ¿no? Entre estética y política, estética, política. A veces un libro le pone un énfasis en un lado, a veces en otro, pero siempre de la mano, ¿no? Siempre una lo remite a la otra. Veremos también ahorita en qué sentido. 2008 aparece el espectador emancipado. Y aquí quiero enfatizar un punto, ¿no? El ensayo que vamos a discutir ahora, que es Las paradojas del arte político, en realidad es una reelaboración como de, ¿cómo decirlo? Es como una segunda versión, vamos a decirlo así, de un ensayo que apareció en este libro en el 2008. En El espectador emancipado, si ustedes lo abren y ven el índice, aparece ahí Las paradojas del arte político, ¿no? Incluso hasta comienza igualito, ¿no? Pero cuando aparece en el 2015, en inglés además, ¿no? En una compilación en inglés, el libro titulado Dissensus on Politics and Aesthetics, se reúne también este ensayo, ¿no? Las paradojas del arte político. Pero si lo revisan más a detalle, se darán cuenta que sí tiene ciertas variantes, ¿no? O sea, es como una segunda versión. Le cambia ciertos ejemplos, cambia ciertas páginas, termina diferente. Pero bueno, es como una variante nada más, ¿no? Una primera versión salió en el 2008 en El espectador emancipado, que reúne pues textos en torno a la cuestión del arte y la política en general, ¿no? Aistesis, escenas de un régimen estético del arte, otro libro más relacionado a la cuestión del arte y a la cuestión de la estética, que por supuesto pues están vinculadas, pero no son exactamente lo mismo. Ahorita vamos a ver por qué arte y estética serían distintas para Rancière. Y bueno, 2015, el libro que decía Dissensus. No son todos los libros de Rancière, no me voy a detener en su lista completa, nada más rescaté algunos que me parecieron relevantes, sobre todo para lo que vamos a discutir ahora, pero pues su bibliografía es bastante nutrida, ¿no? Entonces les decía que el ensayo de las paradojas del arte político que vamos a leer en realidad es el de la versión que aparece en este libro, Disenso, que es un libro que en español, que originalmente salió en el 2015, como dije, en inglés, en una compilación que hacen, si no me equivoco, en Estados Unidos, y se traduce esa compilación al español apenas hace unos meses, bueno, un año, ¿no? El 2019. Mismo título, Disenso, ensayo sobre estética y política. Literalmente el índice pues está partido así, ¿no? Como ensayos sobre estética y eventualmente ensayos sobre política, ¿no? Y en los ensayos sobre estética aparece justamente el segundo ensayo de los ensayos sobre estética, aparece Las paradojas del arte político en su nueva versión, y que desde la primera página plantea el problema a abordar, ¿no? Esta es la primera línea del ensayo, dice: desde finales del siglo pasado, finales del siglo XX, se ha hablado cada vez más de que el arte ha regresado a la política, ¿no? Como entre comillas. Y pone algunos ejemplos, hace una lista casi de una página entera, ¿no? de ejemplos de arte contemporáneo que, pues, más o menos de los años, pues sobre todo como 90, pero también algo de los años 80 y pues más recientes, que al menos como una primera apreciación nos haría pensar eso, ¿no? Como el arte ya dejó de estar como en su propia burbuja e intenta abordar como los grandes problemas políticos, ¿no? Pero Rancière es un poco más escéptico en ese sentido, ¿no? Porque digamos que la pregunta de Rancière es: ¿qué tendría que tener el arte para de verdad ser político, ¿no? Para de verdad tener cierta eficacia política, para de verdad, digamos, por lo menos aspirar con ciertos fundamentos a la transformación social, ¿no? Le da la impresión a Rancière que a veces esto que llaman arte político
se conforma con abordar temas políticos, pero no se pregunta por qué características artísticas tendría que tener un proyecto para que de verdad tenga como ciertas consecuencias políticas, ¿no? Entonces, más adelante en la segunda página lo pone un poco en estos términos, ¿no? O sea, la lista que da pues es bastante tutti frutti, digamos, ¿no? O sea, hay desde artes plásticas hasta performance, hasta instalación, hasta, digamos, como arte mediático. Entonces hay diferentes manifestaciones que él va a ir poniendo de ejemplos, pero todas, dice, esta es la cita, presuponen una idea específica de la eficacia del arte. Presuponen, o sea, dejan implícita una idea de eficacia, ¿no? Se asume que el arte es políticamente efectivo porque muestra las marcas de la dominación o porque parodia a los íconos dominantes o incluso porque abandona los espacios reservados para ello, para el arte, y se convierte en una práctica social. Se fijan que entonces en realidad hay tres maneras de presuponer una eficacia del arte, como nos está diciendo, ¿no? O sea, una eficacia política del arte. El arte puede ser políticamente efectivo, dice, porque representa las realidades sociales que intenta criticar. Entonces ahí viene la cuestión de la representación. Porque parodia, o sea, porque juega un poco irónicamente con los íconos del mundo hegemónico. Esa es la segunda vía. O la tercera, porque es un arte que quiere dejar de ser arte y volverse práctica social, ¿no? Entonces, esas son como las tres que él identifica en su lista preliminar, ¿no? En sus primeros ejemplos dice, son muy diferentes, pero en realidad se clasifican al menos en estas tres opciones, ¿no? Entonces, a partir de aquí, el ensayo va digamos, a poner sobre la mesa una pregunta, ¿no? Si vimos que había entonces estas como tres vías, entonces hay distintos modelos de producción artística que presuponen una eficacia política, ¿no? Una efectividad política. Y entonces en ese sentido el capítulo o esta como conferencia incluida acá en el libro de Disenso, Las paradojas del arte político, trata de responder a esta pregunta. ¿Qué modelos de la eficacia del arte controlan nuestras estrategias, esperanzas y juicios sobre la importancia política de la práctica artística? ¿Y a qué época pertenecen estos modelos? Es decir, ¿cuándo nacieron? ¿Cómo han evolucionado? ¿No? Entonces hay dos preguntas, pero sobre todo la primera es, creo que la más importante, hacer algo así como una clasificación de modelos de producción artística según las maneras que presuponen ciertas eficacias políticas de su arte, ¿no? O sea, bajo qué presuposiciones actúa el arte como para que crea tener una eficacia política, ¿no? Entonces, en ese sentido, el texto elabora esta clasificación. En la primera mitad se detiene en estos tres pues, modelos, como les llama, pero ya van a ver que usa también otras palabras, ¿no? El modelo pedagógico, vamos a ver qué es eso. El paradigma arquiético, o también archiético, de hecho, al menos en la traducción que hicieron de El espectador emancipado, le ponen archi en vez de arquiético. Vamos a ver qué significa eso. El régimen estético, que, spoilers, este es el favorito de Rancière, ¿no? Ahí va a encontrar como un poquito de más fundamentos para pensar que efectivamente el arte puede tener consecuencias políticas, ¿no? Si el arte cree tener consecuencias políticas, Rancière en realidad confía en que el régimen estético es el que más confianza le genera, ¿no? Para una cierta efectividad política. Entonces esa parte va a ser la más importante del texto, pero también va a cerrar con una reflexión un poquito más pues del arte contemporáneo del siglo XX y XXI, y ahí va a aparecer lo que él llama el paradigma del arte crítico. Vamos a ver
cómo funciona este arte crítico y qué presuposiciones tiene de sus procedimientos políticos. Y cierra con unas reflexiones sobre el arte testimonio, el arte testimonial, el arte documental, también podríamos pensarlo así, el arte que juega con los archivos, ¿no? La cuestión del archivo, del documento, el testimonio, como estrategias del arte contemporáneo, ¿no? Mucho del arte contemporáneo no, como bien saben, no produce objetos, sino a veces incorpora o trabaja ya con objetos ya existentes, pero ni siquiera tendrían que ser objetos en el sentido tradicional, sino que pueden ser documentos, pueden ser testimonios, pueden ser archivos, ¿no? Entonces va a hablar un poco de eso también. Comienza con el que llama el modelo pedagógico. Y aquí, digamos que el planteamiento de Rancière es hasta cierto punto irónico, o como que tiene esta como connotación medio sardónica de Rancière, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, cuando ciertas formas de arte contemporáneo, desde el performance o la instalación o incluso las artes plásticas contemporáneas, creen que son políticos o son manifestaciones políticas por representar, por dos cosas, por representar los problemas políticos sociales y además de eso suponer que esa representación ya implica un cierto aleccionamiento o una cierta, como le llaman ahora, concientización, ¿no? Esa presuposición que tiene mucho del arte contemporáneo, según Rancière, se creerá muy contemporáneo, pero tiene orígenes en el siglo XVII. Ese es el guiño irónico que hace aquí Rancière, ¿no? El arte contemporáneo cree tener como un impulso vanguardista o post-vanguardista incluso, todo lo contemporáneo que gustes, pero su modelo de acción, de sus presuposiciones políticas, ¿no? No tienen en lo más fundamental nada de distinto de la manera de hacer arte político en el siglo XVII. Entonces, pues se regresa, ¿no? O sea, se va para atrás y dice, bueno, ¿cuál pudo haber sido como un punto de partida para el modelo pedagógico que está tan extendido, aunque no lo sepan, entre los artistas contemporáneos, ¿no? Y ahí es cuando entonces revisa el caso de Molière. Molière, este dramaturgo francés, siglo XVII, repito, que por ejemplo en 1664 escribe El Tartufo, ¿no? Que es una puesta en escena, es primero un texto teatral que después se lleva a escena y que, como buena parte del trabajo de Molière, intenta aleccionar moralmente, ¿no? Y la manera de intentar aleccionar moralmente a los espectadores es representando, volvemos al asunto de la representación, como ciertos arquetipos morales o incluso diríamos inmorales, ¿no? Por ejemplo, el Avaro en otra de sus piezas, Tartufo como impostor estaría representado en escena y la presuposición aquí es que esta representación va a ser entendida por el espectador como un modelo, un antimodelo, vamos a decirlo así, como algo que no hay que hacer, y por lo tanto se terminaría la obra de teatro y al salir de ella se supone que actuaría de manera pues distinta a la que actúa Tartufo o un Avaro o cualquier otra persona de estos personajes teatrales, ¿no? Tartufo como un hipócrita, como si fueran estos antihéroes, pero que se presentan justamente no para que te identifiques con ellos necesariamente, sino para que asumas que pues sus modos de vida no son convenientes, ¿no? Ese es como el sentido moral de esta representación. Entonces, ¿se fijan cómo es que este modelo pedagógico que intenta aleccionar moral o políticamente al espectador o al público
tiene por lo menos dos grandes presuposiciones, ¿no? Incluso para Rancière serían algo así como saltos de fe, ¿no? O sea, como que en realidad no hay nada que fundamente esta presuposición, pero el arte actúa como si estuviera fundamentado. ¿A qué presuposiciones me refiero? Las esquematicé aquí, ¿no? A la presuposición de que la mera representación de ciertas como problemas sociales va a ser significado por el espectador de la manera que, por ejemplo, el escritor quiere, y ese sentido, para empezar ahí ya tenemos una brecha, ¿no? O sea, el hecho de que haya ciertas significaciones en la obra de teatro no necesariamente implica que haya un sentido compartido por todos de lo que está pasando en escena, ¿no? Entonces, primera gran salto de fe, ¿no? Que se supone que si ve algo, el espectador entenderá algo específico, ¿no? Y pues no necesariamente pasa, pero bueno, lo presupone. Y además de eso, supone o presupone que una vez que entiende el mensaje, la moraleja o digamos como el sentido último de la obra, este espectador cambiará su modo de existir, moral o políticamente, ¿no? O sea, va a querer cambiar las cosas, ¿no? Y otro gran salto de fe, porque ¿qué fundamenta eso? O sea, el hecho de que, por ejemplo, el espectador entienda la moraleja, entienda como el sentido que se supone como principal de la obra, no necesariamente significa que lo va a seguir, ¿no? Que lo va a tomar como modelo a seguir, ¿no? Que genere un efecto en su día a día, en su vida social, etcétera, ¿no? Entonces hay dos grandes como presuposiciones que Rancière encuentra insostenibles, ¿no? Pero si bien el modelo pedagógico que él encuentra todavía hasta en el arte contemporáneo, cuando el arte contemporáneo pues retrata problemas sociales y con ello intenta concientizar a la gente, y al concientizar a la gente presupone que la gente va a querer hacer algo respecto a esos problemas, ese modelo, si bien tiene origen en el siglo XVII, no tenemos que esperarnos hasta el siglo XX o XXI para encontrar una crítica a este modelo, porque ya en el siglo XVIII, apenas un siglo después, tenemos el caso de Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Esta figura de pues, la ilustración francesa, que en este texto, Carta de Alembert sobre los espectáculos, pues escribe sobre la función social y política del arte y abiertamente critica esta presuposición del modelo pedagógico. La manera en que lo pone Rancière es así, ¿no? Jean-Jacques Rousseau luchaba contra la suposición de que había una relación directa entre la actuación, está hablando aquí teatral, ¿no? La actuación teatral de algunos cuerpos en el escenario y sus efectos en la mente de los espectadores y sus consecuencias, dos cosas, ¿no? Primero, afectar la mente de los espectadores, cómo piensan, y segundo, afectar las consecuencias de su comportamiento fuera del teatro, ¿no? Una vez que salen del teatro, cambian su manera de ser. Bueno, esa presuposición la critica Rousseau, ¿no? Estaba en contra de esta suposición directa, ¿no? Por medio representacional. Aquí es justamente en donde aparece esta palabra, ¿no? La cuestión mimética. Utiliza la palabra mímesis, mimético, etcétera, Rancière, en guiño evidente, digamos, a Platón, ¿no? Platón en un capítulo, es el penúltimo, bueno, en realidad es el último libro, pues es la manera de decirlo, ¿no? Como el capítulo, digamos, el último capítulo de La República, su diálogo quizá más conocido, de sus famosos diálogos platónicos. Al final de La República aparece un momento del diálogo en donde Sócrates, como protagonista de los diálogos de Platón, intenta primero, bueno, el libro se supone que ya llegó como a cierto consenso al menos, o cierta como suposición de cómo podría funcionar la república ideal, ¿no? De eso se trata ese diálogo.
y cómo podría practicarse como la justicia política en un escenario pues de gobierno, digamos, ¿no? O sea, en una invención institucional de la República. Y una vez que más o menos llegan a ciertas conclusiones, muy generales, digamos, Sócrates en este diálogo propone una, como, ¿cómo decirlo? Como una característica más de esta república. Y esta característica consistiría en expulsar a los poetas y a los artistas. A los artistas que él llama miméticos. Mímesis en griego significa imitación, ¿no? Entonces, a lo que se refiere Platón en este diálogo, pues es al arte que intenta imitar, ¿no? ¿Imitar qué? Pues en realidad son varias cosas a las que se refiere en ese diálogo. Por un lado, es imitar a la realidad, ¿no? Piensa, por ejemplo, en los pintores, ¿no? Dice, cuando un pintor pinta una cama, está imitando a la cama, ¿no? Está generando una mímesis, ¿no? Una representación mimética o imitativa. Y aquí hay un problema, porque para Platón la cama misma, o al menos la experiencia que tenemos de la cama a través de nuestros sentidos, es ya en sí misma la imitación de la idea perfecta de cama, ¿no? Entonces se fijan cómo es que esta cama que creemos real para Platón es una ilusión. Es una ilusión que refleja de manera imperfecta una idea que es verdadera, ¿no? La idea eterna de la cama, ¿no? Entonces se fijan cómo es que el pintor, por ejemplo, en el caso de Platón, estaría alejándonos todavía más de la verdad, ¿no? Porque si de por sí la cama no es verdadera, sino que es un reflejo de la idea de la cama, la pintura de la cama es la copia de la copia, ¿no? Es una mímesis encima de otra, ¿no? Y por otro lado también es imitación de ciertos, por ejemplo, valores políticos o valores morales, cívicos, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, habla incluso de una figura como tan casi sagrada para la Grecia antigua, ¿no? Como la figura de Homero, ¿no? Platón se permite una crítica al trabajo literario de Homero, porque básicamente lo que argumenta ahí es que Homero está siendo un impostor, para usar esta palabra otra vez, ¿no? En el sentido de que Homero nunca gobernó, Homero nunca fue a la guerra, no es un guerrero, ¿no? Y sin embargo nos presenta escenarios literarios en donde habla muy bellamente de las formas de gobierno y de las formas de guerra, ¿no? Sin saber nada, como a primera mano, podemos decirlo así, ¿no? Entonces el poeta es un mentiroso, ¿no? O sea, es alguien que se supone que nos estaría leccionando respecto al gobierno, respecto a la guerra o cualquier otra cosa, sin tener en realidad como pues experiencia en ese sentido, ¿no? Entonces esta cuestión mimética ha estado muy presente en la aproximación filosófica hacia el arte desde Platón, ¿no? Básicamente como esta diría como desconfianza hacia el arte, ¿no? Entonces ahí es donde viene como otro guiño irónico de Rancière. El arte contemporáneo se cree, repito, como muy contemporáneo, se cree muy vanguardista, post-vanguardista, se cree haber ya como abandonado el modelo mimético tal como aparece en Platón, y sin embargo cuando intenta explorar lo que llamamos arte político, es mimético, ¿no? Aunque lo sea de manera abstracta, aunque intente representar a algo tan abstracto como el capitalismo o las formas de dominio del Estado o no sé, como el patriarcado o el racismo, el colonialismo, y lo intenta reflejar en un objeto encontrado, como diría Duchamp, o en un performance o en una instalación.
Bueno, no es mimético quizá en el sentido tradicional de los ejemplos que da Platón en su diálogo, pero es mimético en el sentido más general de suponer o presuponer que los problemas sociales están ahí, primero, están ahí representados fielmente. Segundo, que esa representación está vinculada a un sentido específico, a una manera de interpretar la obra y solamente una. Y tercero, que esa manera de interpretar la obra genera efectos en el espectador, ¿no? Entonces, el problema del modelo mimético se cuela por aquí, ¿no? En el modelo pedagógico, ¿no? Bueno, y si bien Rousseau critica esta dimensión mimética pedagógica de este modelo, el problema que encuentra Rancière con Rousseau es que supone que la alternativa es esta. La alternativa es el paradigma arquiético. Es decir, Rousseau es algo así como un defensor de este segundo modelo. Entonces vamos a ver en qué consiste este paradigma arquiético y sus diferencias con el modelo pedagógico, ¿no? A grandes rasgos, la gran diferencia entre el modelo pedagógico y el paradigma arquiético es que el paradigma arquiético intenta deshacerse de la representación, ¿no? Re-presentación, ¿no? E intenta que el arte, la posibilidad de que el arte intervenga directamente en la realidad social, ¿sí? O sea, que no represente a la realidad social, sino que la cambie de manera inmediata, ¿no? Habla de esta inmediatez ética, no ya la mediación representacional, sino la inmediatez. ¿Se fijan? Mediación, inmediatez, representación y presencia, vamos a decirlo así, o intervención directa en la vida o en la realidad social, etc., ¿no? Es un arte que busca hacer, que intenta como pues no asumirse como separada de la realidad social, sino que se sabe inmersa en la realidad social e intenta transformarla desde adentro, ¿no? No viéndola desde afuera e intentando representarla, ¿no? Vamos a leer esta cita. Dice Rancière: en el paradigma arquiético, les decía que también pueden encontrarlo como archiético, depende del traductor. Dice Rancière: seguimos creyendo que el arte tiene que dejar el mundo del arte para ser efectivo en la vida real, ¿no? Seguimos creyendo que el arte tiene que dejar el mundo del arte para ser efectivo en la vida real. Seguimos tratando de anular la lógica del teatro, haciendo activo al espectador, convirtiendo la exposición de arte en un lugar de activismo político, o enviando artistas a las calles de los barrios en ruinas para inventar nuevas formas de relaciones sociales. ¿Se fijan, no? O sea, los ejemplos que pone aquí reflejan muy bien esto, ¿no? O sea, no de que el espectador se sienta como de manera cómodo contemplando la obra, sino que la diferencia entre obra y espectador se anula, ¿no? Porque el espectador, el artista y la obra, todos están al interior de la realidad social y se intenta transformar esa realidad social de manera más directa, ¿no? Mucho de lo que ahora llamamos el arte comunitario pues consiste en eso, ¿no? Es un arte que en realidad regularmente, ¿no? como al menos como estereotípicamente, no se, digamos como que no se interesa necesariamente de manera principal por los resultados estéticos, ¿no? Y por su dimensión artística, sino en todo caso es el arte como pretexto para la política, ¿no? Como medio de, o sea, no como fin en sí mismo, sino como medio de transformación política, ¿no? Entonces, pensamos, por ejemplo, en Tijuana, estos ejemplos, ¿no? de las orquestas infantiles que pues se instalan en ciertas colonias, generalmente pues marginadas por ciertos programas políticos o por ciertas condiciones económicas. Entonces
Sí, bueno, eventualmente pueden tener como presentaciones y uno puede apreciar estéticamente esas presentaciones, pero digamos que lo que se coloca al centro de estos proyectos es la transformación de la vida de estas personas, ¿no? Que sean capaces de considerar como otras formas de vida, ¿no? Etcétera. Podemos extendernos en otros ejemplos, pero también podemos ver un poco los antecedentes de este arte en otras formas históricas, ¿no? Desde el dadaísmo mismo, ¿no? O sea, cuando aparece el dadaísmo a principios del siglo XX, pues era la presuposición de que el arte deje de ser arte, ¿no? El arte es un antiarte, decía Tristan Tzara, ¿no? El dadaísmo no es arte, es antiarte. Y muchas de las presuposiciones con este antiarte es que justamente la vida cotidiana se vuelve de algún modo estética, ¿no? O sea, ese es como el efecto secundario del arte que deja de ser arte, entonces vuelve a toda la vida arte, ¿no? O sea, aunque suene un poco irónico. El dadaísmo podía pensar que una manera de actuar y ser dadaísta era buscar una pelea en la calle, ¿no? O sea, salirse con este juego, con el absurdo que le gusta tanto al dadaísmo, ¿no? Algo como eso podía entenderse como dadaísmo, ¿no? O piensa en el situacionismo también, ¿no? Esta corriente post-vanguardista de más o menos de los años 60-70 en Francia, que pensaba, por ejemplo, en la idea de perderse en la ciudad, ¿no? Como un ejercicio situacionista, ¿no? La deriva le llamaban ellos, ¿no? Entonces, y la posibilidad de perderse en la ciudad como estrategia para inventar situaciones, inventar cosas inesperadas, ¿no? Como ellos le llaman situación a eso, ¿no? Algo que no estaba en las rutinas, ¿no? Que ven con gran problema el hecho de que las sociedades capitalistas contemporáneas nos hayan acostumbrado tanto a estas rutinas, ¿no? Laborales, familiares, sociales, y pareciera que no conocemos en realidad, no nos involucramos con la ciudad más que a partir de estas rutinas. El situacionismo intenta romper eso, ¿no? Con cierta, como un pie puesto en el arte, otro pie puesto en la vida, ¿no? Y disolviendo al arte para que intervenga en la vida de manera más directa, ¿no? Se fijan la diferencia tan abismal con el modelo pedagógico, ¿no? Aquí no hay ningún aleccionamiento, hay una intervención directa en la vida. Pero incluso en términos filosóficos ya teníamos el caso de Nietzsche o de Foucault, ¿no? Autores además pues, muy cercanos intelectualmente hablando, bueno, uno del siglo XIX, otro del XX, pero que están muy cercanos en su manera de pensar. Y en general ambos con argumentos distintos y ejemplos distintos piensan en esta posibilidad de convertir la vida en una obra de arte, un poco al revés, ¿no? O sea, no que el arte intervenga en la vida, sino pensar que la vida misma puede ser experimentada y pensada como forma de arte, ¿no? Entonces ahí otra vez esta pérdida de la diferencia entre arte y vida, ¿no? Una inmediatez en la relación entre estas dos dimensiones. Bueno, un poco por esas razones a Rancière no le convence el paradigma arquiético. Es decir, Rancière cree que el paradigma arquiético es un arte que desconfía de sí mismo. Es un arte que cree que su parte más esencialmente artística, que es lo estético, el trabajo con lo sensible y con los sentidos, no le alcanza para transformar políticamente, ¿no? Entonces ese es el gran problema que tiene Rancière con el paradigma arquiético, que es un arte que quiere eliminarse como arte. Para alcanzar a ser político tiene que suspender, al menos en parte, la importancia de lo artístico. Ahí es donde tiene un problema y ahí es donde pasa al régimen estético, ¿no? Es decir, aquí viene como un camino un poco también irónico, pero por otra razón quizá, ¿no? que hace Rancière. Irónico en el sentido de que a veces se tiene esta como diferencia entre el arte político, por un lado, y el llamado arte por el arte, ¿no? El arte que se supone que no tendría que tener ningún compromiso político para ser importante, que el arte por el arte se sostiene a sí mismo, ¿no? Bueno, aquí Rancière tiene como
un destino un poco irónico de su argumento, ¿no? Porque justamente para que el arte tenga como alcances políticos, tiene que ser un arte por el arte. O sea, para él no están separadas estas dos vías, ¿no? Porque una vez que el arte una vez que el arte reconoce sus herramientas estéticas, se va a dar cuenta que esas herramientas estéticas le alcanzan, son suficientes, incluso más que suficientes, para tener una transformación política, ¿no? Y entonces viene una como reflexión aquí, me parece curiosa. Curiosa porque es, como dirían, contraintuitiva. Es decir, lo intuitivo es que el arte por el arte es conservador y el arte político pues es transformador, revolucionario, etc. Pero lo que está diciendo aquí es que, bien planteadas las cosas, el arte por el arte puede ser revolucionario, incluso más revolucionario de mucho del arte político, o que se denomina político, ¿no? Porque muchas veces ese arte político es parte del modelo pedagógico o del paradigma arquiético, y ahí ya vimos algunas de las razones por las que Rancière se distancia. Bueno, va a ponerlo en este sentido, ¿no? Voy a leerles la cita y les pongo los ejemplos. Dice, estético, o sea, la palabra estético, aistesis, acuérdense, tiene que ver con lo sensible. Dice, estético, en el régimen estético, la palabra estético indica la suspensión de toda relación determinada que relacione la producción de formas del arte, yo diría incluso como de formas sensibles de arte, o sea, que tienen que ver con las maneras en que percibimos la obra, ¿no? O sea, a través de nuestros sentidos. Repito, estético indica la suspensión de toda relación determinada que relacione la producción de las formas de arte y una función social específica. Es decir, cuando algo es estético, dice Rancière, es cuando dejamos de suponer o de presuponer que ciertas formas sensibles corresponden con ciertas funciones sociales, ¿no? Yo lo pondría en otras palabras. Creo que puede ser un poquito complicado la manera en que lo pone Rancière, pero creo que se puede explicar fácil. Creo que podemos jugar, como el propio autor lo hace más adelante, con la doble acepción de la palabra sentido, ¿no? Cuando alguien usa la palabra sentido, a veces se refiere a los sentidos, ¿no? Es decir, a la dimensión estética, ¿no? Aistesis, como lo sensible, lo que llega a nosotros a través de los sentidos, ¿no? Los artistas pues trabajan con eso, ¿no? Trabajan con formas sensibles, ¿no? Con maneras de representación, bueno, no quiten la palabra representación, de conformación de ciertas formas de ver, escuchar, tocar, oler, etcétera, ¿no? Sobre todo creo que la cuestión de las artes visuales puede estar aquí muy presente, ¿no? Pero por otro lado, la gente utiliza la palabra sentido pues para referirse al significado, ¿no? A la cuestión semántica. Entonces, hay un sentido estético y hay un sentido semántico, para resumirlo. Lo que nos está diciendo entonces Rancière es que lo más propiamente estético se da, o al menos esto es lo que él entiende pues, por estético. Él entiende por estético cuando experimentamos ciertos sentidos estéticos sin estarlos vinculando directamente con ciertos sentidos semánticos. Es decir, que percibimos ciertas cosas sin asumirlos como con un significado concreto. ¿Sí? Vamos guiando un poco. ¿Se fijan la diferencia con el modelo pedagógico? Aquí la idea era que aparecían ciertas formas escénicas, ciertas formas sensibles, ¿no? Cuerpos en escena, que veíamos o escuchábamos, y se asumía directamente un sentido semántico, una interpretación, ¿no? Esa era la suposición del modelo pedagógico, y entonces es una suposición que para Rancière no es estética, porque él entiende por estético la separación, la suspensión de toda relación entre sentido y sentido, como le va a decir un poco con sentido del humor, ¿no? Entre sentido estético y sentido semántico, ¿no?
Cuando percibimos algo y no tenemos claridad de qué es lo que ese algo que percibimos significa, ahí está la estética, ¿no? Se fijan que es lo contrario a la manera cotidiana de actuar, ¿no? Cotidianamente, pues andamos por nuestras vidas percibiendo cosas, ¿no? A través de nuestros sentidos, pero una vez que las percibimos, las significamos inmediatamente, ¿no? O sea, ven el escritorio, ponen entonces la computadora encima, ven la silla, se sientan en ella, tocan, huelen, etcétera. Todos estos sentidos cotidianamente los estamos asociando a sentidos semánticos, ¿no? Y no los abrimos pues a otras relaciones semánticas, sino siempre son las mismas, están como un poco automatizadas, ¿no? Entonces eso es lo que tiene el arte de interesante, ¿no? O sea, el arte ha sido como tan fascinante para el ser humano justamente porque es capaz de hacernos vivir formas sensibles de maneras enteramente nuevas, ¿no? De hacernos sentir cosas nuevas, ¿no? Es decir, son las mismas formas sensibles, pero ya están vinculadas a sentidos semánticos, a veces no muy claros, a veces ambiguos, pero por eso mismo nuevos, ¿no? O sea, porque no son los automáticos, no son los que socialmente estamos todos los días vinculando, ¿no? Los ejemplos que pone son estos dos. No sé si son los mejores ejemplos, pero he visto que los usa cada rato, como que son ejemplos que le gusta ranciar, ¿no? El torso de Belvedere, que es este de a la izquierda, por medio de una reflexión que hace Winkelmann, habla de este ejemplo, y este busto, el de Juno Ludovici, que lo aborda Schiller, ¿no? Este autor alemán cercano al idealismo alemán en filosofía, un poeta, ¿no? Y le interesan estos dos porque tienen una característica en común, ¿no? Lo que él va a llamar la sustracción. Es decir, lo que interesa de estas dos es lo que no está, ¿no? Porque una vez que quitas algo, de algún modo como se trastoca el sentido semántico, como ya no sabemos bien qué significa, ¿no? Este objeto, porque justamente algo se quitó, ¿no? Entonces hay una experiencia estética al relacionarse con estas esculturas. El torso pues no tiene cabeza, no tiene brazos, tiene la mitad de las piernas. Entonces como todo el contenido semántico de la escultura se altera, ¿no? Se supone que lo que estamos viendo en ese torso es a Hércules descansando, ¿no? Ese es como se supone que el contexto, ¿no? Hércules, después de estar trabajando, se sienta a descansar. Pero se fijan cómo es que al quitarle las extremidades, al quitarle la cabeza, de pronto este torso lo experimentamos sin ese sentido semántico, ¿no? Entonces se abre, por así decirlo, a una nueva experiencia estética. O por el otro lado, Juno Ludovici, que tenemos solamente su cabeza, no tenemos nada más, y además tiene una manera una como gestualidad que frustra hasta cierto punto el sentido semántico. O sea, está contenta, está triste, está enojada, como que no queda muy claro, ¿no? O sea, es una gestualidad un poco ambigua. Y como es el puro rostro, la pura cabeza, pues no nos da muchos elementos tampoco, muchas coordenadas para darle sentido, ¿no? Darle sentido semántico, ¿no? Entonces por eso es que Rancière habla tanto de la distancia estética. Es decir, la estética como una experiencia que consiste en distanciar, en suspender toda relación entre sentido y sentido, entre sentido estético y sentido semántico, ¿no? Y repito, como algo que una escultura, una pintura, pero igualmente una instalación, un performance, una película, un poema puede hacer, ¿no? Y pues creo que se han topado con obras de arte que hacen eso, ¿no? Que de pronto nos colocan en escenarios o nos colocan frente a formas sensibles que resultan tan fascinantes porque no sabemos inmediatamente
darles un sentido, no las como resolvemos y le damos carpetazo y pasamos a la siguiente, como que nos quedamos fascinados con esas formas porque no las podemos como procesar como las formas sensibles cotidianas con las que nos relacionamos, ¿no? Y puede ser la cosa más cotidiana del mundo, pero una vez que la coloca en cierto contexto o bajo ciertas estrategias, esa cosa cotidiana dejó de ser cotidiana, ¿no? Incluso podríamos decir que un ejemplo como tan choteado, yo sé, pero bueno, para nada más agregar otro más, como el de el mingitorio, ¿no? El urinario de Duchamp, puede ser leído de esa manera, ¿no? O sea, un objeto tan cotidiano que de pronto se recontextualiza en una galería y resulta como, pues si no a lo mejor fascinante, por lo menos sí como inquietante, ¿no? Como algo aquí no coincide, ¿no? Entonces hay una distancia entre sentido y sentido, ¿no? Pudimos haber visto o nos pudimos haber relacionado cotidianamente con mingitorios, por lo menos, por ejemplo, los hombres que entran al baño y están ahí los mingitorios, sin embargo, una vez que los ves en otro espacio como una obra de arte, se recontextualiza esta experiencia y se marca esta distancia estética, como le diría Rancière, ¿no? Entonces, a esta distancia estética la va a llamar el disenso, ¿no? Con el sentido de la palabra sentido, ¿no? O sea, como jugando con esa cuestión del consenso y disenso como algo que tiene que ver con el sentido, ¿no? Consenso es cuando hay un sentido común, ¿no? A veces la gente dice sentido común para hablar de ciertas formas de pensamiento como ya generales, ¿no? O generalizadas, ¿no? Pero aquí es más ambicioso que eso, ¿no? Un consenso es una forma, digamos, como pensar que todos estamos experimentando como bajo las mismas reglas la relación entre sentido y sentido. Es decir, cuando percibimos ciertas cosas, pensamos ciertas cosas. Cuando percibimos ciertas cosas, actuamos de ciertas maneras, ¿no? Percibimos una silla, nos sentamos. Percibimos una mesa, ponemos cosas en ella, etcétera. Percibimos un mingitorio, bueno, orinamos, ¿no? Percibimos, etcétera, ¿no? Y así nos podemos ir. El arte separa esto, ¿no? Y establece como un conflicto, como le dice, entre la presentación sensible y una forma de hacer sentido semántico de esta presentación, ¿sí? Eso es un disenso, porque va en contra de ese consenso, el consenso de vincular sentido semántico con sentido estético. Y bueno, aquí entonces se establece una nueva relación entre arte y política, entre estética y política, entre disenso y política, y creo que se va a entender un poco mejor por qué le gusta tanto el régimen estético a diferencia de los otros dos, ¿no? Dice, por ejemplo, la política inventa nuevas formas de enunciación colectiva, reformula lo dado al inventar nuevas formas de hacer sentido de lo sensible, ¿no? Nuevas formas de hacer sentido semántico del sentido estético, ¿no? O sea, esa nueva relación ya no es una relación establecida o preestablecida, sino es una nueva relación entre lo que percibimos y lo que entendemos con eso que percibimos, ¿no? Nuevas configuraciones entre lo visible y lo invisible, entre lo audible y lo inaudible, nuevas distribuciones del tiempo y del espacio, en suma, nuevas capacidades corporales. La política crea, por así decirlo, una nueva forma de sentido común disensual. Se fijan entonces que ahora estamos del lado de la política, es decir, Rancière está diciendo que lo más esencial del ámbito político no son las instituciones políticas. Es decir, él cree que las instituciones políticas en realidad no son políticas. Para poder como marcar una diferencia, él prefiere usar la palabra policial, ¿no? Las instituciones del Estado, por ejemplo, son policiales, no son políticas, ¿no? Son policiales porque están vigilando que las cosas, digamos, que funcionen de la manera en que las instituciones quieren que funcionen, ¿no? Entonces, en vez de ser disensuales, pues son consensuales, es decir, buscan establecer un consenso, una hegemonía, por ejemplo, como se le dice en cierto vocabulario político, ¿no? Quiere generar una misma manera de pensar
en la sociedad entera, que no se cuestione los mecanismos de esta manera de pensar, ¿no? Y entonces es una manera de pensar hasta cierto punto anestética, ¿no? Para jugar con la palabra anestesia también, ¿no? Porque nos anestesia, ya no, en realidad ya no estamos ¿cómo decirlo? Como experimentando lo sensible, porque más bien lo estamos, ¿cómo decirlo? Como estamos procesando esta información sensible de manera automatizada a partir de ciertos códigos o ciertas reglas establecidas que nos hacen ponerle atención a los significados o a las interpretaciones que debemos tener con eso que percibimos. Percibimos algo y la queremos inmediatamente asumir como algo que tiene cierta función, que tiene cierto sentido semántico, etc. Y entonces en realidad no tenemos una experiencia estética, ¿no? Porque esta experiencia sensible se convierte en experiencia semántica, en experiencia de significados semánticos, ¿no? Bueno, por eso es que entonces la política en su sentido más esencial, ¿no? Es una experiencia estética, ¿no? Porque para transformar las instituciones, algo más radical que eso sería transformar los consensos de estas instituciones y por lo tanto generar un nuevo sentido común, ¿no? O sea, reinventar la manera en que relacionamos sentido estético de sentido semántico, ¿no? Entonces él considera eso como algo que es posible por ejemplo, cuando se genera voy a poner el ejemplo que dejé pendiente, ¿no? El de La Noche de los Proletarios. ¿Se acuerdan del libro, no? Les comentaba que apareció en el 81, el libro de Rancière, La Noche de los Proletarios. Y en ese libro, Rancière argumenta que justamente la organización obrera no solamente tiene como efectos en las instituciones y transforma ciertas instituciones a partir de su organización, forma sindicatos, hace huelgas, genera un partido político, lo que ustedes quieran, y con ello intenta transformar a la sociedad. Pero por otro lado, esta transformación de la sociedad también es estética, ¿no? Por ejemplo, él se da cuenta que habla como específicamente de ciertas organizaciones obreras en Francia, pero en general una organización obrera también, digamos que abre la posibilidad de redefinir la experiencia estética, ¿no? Y particularmente se interesa por ejemplo, en esta distribución del tiempo. Noten que la cita habla de las nuevas distribuciones del tiempo y del espacio. Por ejemplo, las distribuciones del tiempo que tiene el capitalismo pues son distribuciones productivas. De tal hora a tal hora trabajas, de tal hora a tal hora tienes cierto tiempo de ocio y de tal hora a tal hora te duermes. Despiertas igual, ¿no? Entonces es como esta rutina temporal, ¿no? Que entonces nos cancela la posibilidad de experimentar al tiempo bajo otras dinámicas, otras distribuciones, otro reparto de lo sensible, como le dice en otro libro, ¿no? Entonces La Noche de los Proletarios es estos momentos en donde, por ejemplo, durante una huelga, como ya no se trabaja en una huelga, el trabajador puede redefinir la noche, ¿no? O sea, como ya no tengo que dormir porque ya no me tengo que despertar temprano, entonces puedo hacer que en la noche pasen cosas, ¿no? No solamente de modo individual, sino colectivo, un nuevo sentido común. Se refiere a que ahora una colectividad puede redefinir lo que quiere experimentar, por ejemplo, en un periodo del día, ¿no? En la noche. O en un lugar, en un espacio, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar en una fábrica? Eso también se redefine por las luchas obreras, ¿no? O sea, tiene que ver con experiencias del tiempo, del espacio, de lo visible, de lo audible. Por ejemplo, en El Desacuerdo, en el libro que se llama El Desacuerdo, que aparece en el 95, Rancière comenta justamente eso, que la experiencia política más elemental consiste en darle una voz a los sin voz, hacer que se vuelvan visibles los que normalmente invisibilizamos, ¿no? Se fijan
en el sentido de estos términos de manera política, ¿no? O sea, la sociedad a veces actúa bajo ciertas inercias que silencian o invisibilizan, ¿no?, a grupos enteros, ¿no? Por ejemplo, las manifestaciones en Quintana Roo, ¿no?, pues consistían en protestar en contra del feminicidio y cómo respondió el Estado tirando balazos al aire y además hiriendo a periodistas y a activistas, ¿no? Es decir, el Estado ya está bastante acostumbrado a invisibilizar, a callar, ¿no?, y tiene la fuerza institucional para hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el acto político también es un acto estético, ¿no? No porque embellece, ¿no? A veces usamos la palabra estético así, ¿no? No se trata de eso, sino se trata de... Se fijan que tampoco está diciendo que la protesta es una obra de arte o algo así. O sea, ahí es donde se marca una diferencia entre arte y política también, ¿no? El arte puede ser estético, pero no siempre lo es. A veces es bastante anestético y a veces ya como actúa con las presuposiciones policiales de la sociedad, ¿no? El arte puede ser estético y entonces ahí es donde viene una dimensión política del arte. Si logra ser estético, es que logra alterar lo más elemental de lo político, que es la relación entre sentido y sentido, la relación entre sentido estético y sentido semántico. Porque a partir de esa relación se construyen instituciones, se construyen relaciones sociales, se construyen formas de producción económicas, etcétera, ¿no? Todos quedan de acuerdo, ok, perfecto, firmaste este contrato, pues te toca levantarte a esta hora, dormirte a esta hora, te toca ver estas cosas, escuchar estas cosas, pero no ver estas otras, no escuchar estas otras, distribuirte en el espacio de ciertas maneras, etcétera. Y el trastocamiento de todos estos como parámetros estéticos es un trastocamiento político también, ¿no? Entonces ahí viene como una doble relación. Hay una estética de la política y una política de la estética, dice Rancière, ¿no? Hay una estética de la política porque cuando hay política se produce una redistribución de lo común, ¿no? En el sentido con el que cerró la cita pasada, ¿no? Un nuevo sentido común que es disensual, es decir, que va en contra del consenso social, reconfigura lo que podemos hacer comúnmente con las horas del día, con los espacios de la ciudad, con las maneras de ver, oír, tocar, oler, etc., ¿no? Eso es como cierta estética de la política. Pero por otro lado también hay una política de la estética, ¿no?, que es esta reconfiguración que se puede hacer a partir, por ejemplo, del arte, del tejido, como le dice él, de la experiencia sensible, ¿no? Es decir, de que el arte sea capaz de trastocar la manera en que percibimos y los sentidos semánticos que asociamos a las percepciones, ¿no? Vuelve a abrir, digamos, esa distancia entre sentido y sentido. No los vinculamos como de manera automática, sino los colocamos como problemas estéticos, ¿no? La lectura cierra con dos modelos adicionales, más recientes, digamos, el paradigma del arte crítico y lo que llama el arte testimonio. El paradigma del arte crítico es un poquito más complicado de entender, porque en realidad no es un nuevo modelo frente a los tres anteriores, sino más bien es un momento en donde el arte contemporáneo, ni siquiera como lo que llamamos arte contemporáneo, sino en general como el arte del siglo XX para acá, puede ser teatro, cine, o puede ser instalación, performance, artes plásticas, o sea, un poco en un sentido más general del término arte contemporáneo. Es este momento del arte contemporáneo en donde se intentó experimentar con los modelos que acabo de explicar, ¿no? El modelo pedagógico, el paradigma arquetípico y el régimen estético. Por lo tanto, más bien es como una fusión, ¿no?, como le va a decir en un momento. Es una combinación de esas estrategias.
Entonces a veces como que es caso por caso, ¿no? Como a veces tienen elementos de uno o de otro, eh, no siempre tienen los tres modelos al mismo tiempo, ¿no? A veces tienen de dos, a veces marcan un énfasis en uno de los tres, pero digamos que no inventa uno nuevo, sino que se alterna, ¿no? Va a decir que algo de eso encontramos en Bertolt Brecht, por ejemplo. Él es un dramaturgo alemán de principios del siglo XX, que por ejemplo criticaba a lo que él llamaba como este teatro burgués o teatro aburguesado, que quiere mantener esta distancia entre lo que está en escena y lo que está en las butacas, ¿no? La obra de teatro propiamente y el espectador, como si hubiera como esta llamada cuarta pared, ¿no? Que lo separa. Y Brecht intentaba como involucrar al espectador de manera mucho más directa. Entonces, ya desde entonces había este paradigma arquiético, ¿no? Entonces era como un paradigma arquiético que también tenía ciertos elementos estéticos novedosos, pero digamos que es pues una mezcla, ¿no? Godard también juega mucho con esta idea. Él es un cineasta, Jean-Luc Godard, que trabaja mucho con formas experimentales de edición y de narrativa, y pues está constantemente intentando como nuevas formas estéticas, pero al mismo tiempo también está como interpelando al espectador, presuponiendo que para que sea político el arte tiene que de algún modo como intervenir de manera más directa, etcétera. Entonces hay pues Godard podría también funcionar bajo este régimen un poquito más mixto, ¿no? del arte crítico. Pero creo que un mejor ejemplo puede ser el de Martha Rosler. Ella es una artista contemporánea, también es teórica del arte. Rosler tiene una exposición muy conocida que se llama Bringing the War Home, o Trayendo a casa la guerra. Es una producción visual que estuvo realizando del 67 al 72 del siglo pasado, y que trabaja con este como cruce de fotografías publicitarias con fotografías de prensa que se realizaron durante la guerra de Vietnam en estos años en Estados Unidos. Entonces, traer la guerra a casa significa concretamente para esta serie hacer este tipo de collage visual en donde escenarios que no corresponderían con estos espacios de clase media alta norteamericanos, se intervengan con situaciones que están ocurriendo del otro lado del mundo, ¿no? Entonces tiene como este carácter que le parece que es como el común denominador de todos estos artistas, ¿no? Este carácter chocante, ¿no? Como del choque estético, ¿no? De pronto de estar como de tener esta irrupción de algo que no corresponde, ¿no? Y bueno, en ese sentido es que habla de una combinación de elementos, porque si hay un choque estético, pues hay una nueva experiencia estética, pero al mismo tiempo también de algún modo intenta como presuponer cierta dimensión pedagógica, o sea, busca leccionar, busca generar como una moraleja, ¿no? Al menos implícitamente entre líneas está como esta suposición, o en todo caso, como Brecht, por ejemplo, intervenir directamente, como en el paradigma arquiético, en los espectadores y abolir toda diferencia entre obra y espectador, ¿no? Entonces hay esta como mezcla de modelos en este arte crítico. Dice, en el mismo proceso, en el caso de este arte crítico, se esfuerza por producir una fusión entre el choque estético de las formas heterogéneas de presentación sensible, es decir, un choque estético, por lo tanto pertenece a este régimen estético del arte, una nueva manera de presentar, ¿no? la experiencia sensible. Es una fusión entre este régimen estético y la corrección del comportamiento de la representación. Es decir, que cuando veamos estas imágenes, por ejemplo, digamos, o sea, como una presuposición pedagógica, ¿no? ¿Qué mala es la guerra? Debemos protestar para que la guerra acabe, ¿no? Se fijan que ese es como, digamos, el camino
del modelo pedagógico. Formas estéticas que corresponden con un sentido semántico y a su vez, o al menos quieren corresponder a su vez con un efecto social, ¿no? Que queramos cambiar las cosas, corregir las cosas, como dice aquí, ¿no? Entonces se produce una fusión entre, por ejemplo, régimen estético y modelo pedagógico, o entre la separación estética. ¿Recuerdan esta separación del sentido estético y el sentido semántico? ¿No? Entonces ver como algo que, por ejemplo, ver una imagen como esta, como algo que está siendo resignificado, ¿no? La experiencia estética se resignifica y se fusiona este régimen estético o esta posibilidad estética con una continuidad ética, ¿no? Esto, por ejemplo, en el caso de Brecht, de nuevo, creo que es el ejemplo más emblemático aquí. El teatro de Brecht es chocante, al menos era chocante, a lo mejor ya está como muy, hasta casi cliché del teatro modernista, ¿no? Pero Brecht estaba haciendo esto en los años 30. ¿Y a qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, que los actores le hablaran al público, ¿no? Rompieran la cuarta pared, ¿no? Y hubiera como esta, como le dice aquí, esta continuidad ética. Es decir, no hay una cuarta pared que separe o que genere discontinuidad, sino que el espectador y el actor están en el mismo espacio, ¿no? Entonces no hay una separación, y esto pertenece al paradigma arquiético, ¿no? Al hecho de que el arte y la vida se mezclan, ¿no? Se desdibujan. Pero al mismo tiempo también es un choque estético, es decir, imaginen a alguien en los años 30 que de pronto ve una obra de teatro en donde se pongan a hablar con los espectadores, ¿no? O sea, resulta como algo novedoso, algo como fascinante estéticamente, ¿no? Como una manera nueva de pensar a los cuerpos en escena, a lo visual, a lo auditivo, a la relación con el espacio, etcétera, ¿no? Es una reconfiguración estética, pero al mismo tiempo de que es un régimen estético o tiene elementos del régimen estético, también tiene elementos del paradigma arquiético, ¿no? La intervención directa del arte en la sociedad, ¿no? Por eso el arte crítico significa como cierto avance, ¿no? Porque sí incorpora elementos del régimen estético, sin embargo sigue siendo problemático para Rancière porque pareciera que es un arte que sigue desconfiando en el régimen estético del arte, ¿no? Sigue desconfiando en las posibilidades estéticas del arte como siendo suficientes para la transformación política, ¿no? Como que este es un arte que reconoce ciertas herramientas estéticas como herramientas políticas, ¿no? Pero al mismo tiempo como que sospecha que no le alcanzan, entonces mezcla, ¿no? Mezcla otros modelos como porque cree que necesita de esos otros modelos para transformar políticamente, ¿no? Para sacudir y querer aleccionar, etcétera, ¿no? O querer transformar directamente al espectador, etcétera. Y al mismo tiempo también ver como cierto problema con el llamado arte testimonio. Él va a poner otros ejemplos, pero creo que podemos hablar de uno que es pues más reciente y más cercano a nuestro contexto. El artista es chino, Ai Weiwei, un artista contemporáneo muy famoso, quizá el más famoso en la actualidad, sería una posibilidad, y que a pesar de que pues pertenece a un contexto histórico tan distinto y social, le interesa la situación pues de la tragedia de los estudiantes de Ayotzinapa. Se pone a hacer pues toda una investigación en torno a este suceso en México, y a partir de este proceso de investigación pues se genera como una exposición en el MUAC, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Me tocó verla hace poco más de un año que estuve allá en la Ciudad de México. Me tocó estar ahí, ¿no? Y la imagen creo que habla un poquito de la distribución ahí en la galería de los elementos de la exposición, ¿no? En general, pues era una sala que le dedicó a un suceso que se dio en China. No me voy a detener tanto en esa
en esa parte de la exposición. Una esquina de la sala era una instalación así como muy impresionante por su tamaño tan grande, como con los restos de una construcción en China que fueron demolidos y que él recuperó y volvió a instalar en esta sala. Pero me interesa particularmente la otra parte de la sala de esta exposición, Restablecer Memorias, que utilizaba 3 paredes de la exposición. La pared de la izquierda, digamos que era como o sea, si tú la ves de frente, la de la izquierda era como el inicio, digamos, del recorrido, ¿no? Y en la foto, por ejemplo, no se alcanzaría a ver, pero estaría pues a la izquierda a la derecha de Ai Weiwei, ¿no? En la fotografía, y a nuestra izquierda. Y ahí era el inicio de toda esta como cronología, ¿no? Desde los sucesos del 2014 hasta la fecha, todo lo que fue pasando desde los sucesos en Iguala hasta las investigaciones, el gobierno de Peña Nieto, el gobierno de AMLO, y ciertos como pues acontecimientos que se fueron dando a lo largo de los años. Algo de eso alcanzamos a ver allá abajito en la fotografía, ¿no? Pero esta ya es la segunda pared, ¿no? Entonces esta como infografía cronológica pues abarcaba dos paredes de la sala, ¿no? Y encima de esta información estaban los rostros de los estudiantes con este juego también de colores y exposiciones. Y a la derecha, en la última pared, habían pantallas que estaban presentando entrevistas a los familiares y amistades de los estudiantes, algunos profesores, etc. Tú podías escuchar con audífonos las entrevistas, y un poquito enfrente de las pantallas estaba una mesa con los libros que se han publicado y los documentos oficiales de las investigaciones sobre los sucesos de esta masacre. Y tú podías también hojear esos libros, etc. Había unas sillas ahí para sentarte, pero se fijan las estrategias que se ponen aquí en juego, ¿no? Que supongo que se les pueden ocurrir como otros ejemplos, ¿no? De arte contemporáneo que consista no tanto en la invención de objetos nuevos. Aquí en realidad pues no hay muchos nuevos objetos, ¿no? Sino que más bien hay una recopilación, un archivo, compilación de testimonios, de documentos, que dice Rancière que son estas estrategias como procesos que tratan de darnos una nueva percepción de los rasgos de nuestra historia y de los signos de nuestra comunidad, ¿no? Entonces lo coloca al final de su ensayo como una de estas posibilidades del arte contemporáneo que pues abren quizá como nuevos caminos de la relación entre estética y política. A final de cuentas, aunque no introduce quizá como tanta crítica a este modelo, al menos sí podríamos suponer que pues el argumento sería un poco parecido a los otros modelos, excepto el régimen estético. Son modelos que desconfían de la dimensión estética del arte, ¿no? La dimensión estética en el sentido literal del término, ¿no? La dimensión sensible y el trabajo con lo sensible como algo que puede tener una consecuencia política, ¿no? Pero pareciera que no, al menos en este texto, no abre tantas sospechas, digamos, a este modelo, ¿no? Nada más lo presenta como algo que está de algún modo quizá ocupando un rol bastante dominante en los últimos años en el arte contemporáneo. Termino con este ejemplo, ya estoy acabando, porque creo que luego puede ser quizá un poco frustrante leer a Rancière y no tener como el ejemplo que finalmente sí le guste, ¿no? Como que todos los critica. Sin embargo, al final sí habla de 2 o 3 que le gustan como propuestas estéticas que tienen consecuencias políticas. Y yo subrayo pues por el contexto, ¿no? Nos toca leer a Rancière desde la frontera México-Estados Unidos,
y justamente va a hablar de este documental que hace Chantal Akerman, fallecida recientemente, una documentalista y cineasta experimental muy interesante, y en el 2001 estrenó esta película que se llama Del otro lado y que trata sobre la frontera, ¿no? Pero vamos a ver por qué le interesa en particular, ¿no? Dice Rancière, la película, aunque se trata del otro lado, aunque se supone que se trata de la frontera y todo esto, dice que no es, al menos no es como principalmente, sobre la inmigración o el cruce de fronteras, sino sobre la valla en sí misma, ¿no? Sobre el muro, la valla fronteriza misma, como objeto material y como objeto de discurso, ¿no? Las presuposiciones que tenemos discursivas, ¿no? de qué es esa valla, qué significa, ¿no? De eso se trata, dice Rancière, la película de Akerman. A veces mueve la cámara a lo largo de la valla y nos hace sentir su extrañeza inhumana, especialmente bajo la iluminación nocturna, ¿no? Cuando se generan ciertas tomas, ahí les puse, este es un fotograma del documental, pero ahí estamos de día, ¿no? Sin embargo, le gustan a Rancière las escenas en donde la valla aparece de noche con esta iluminación nocturna que le da la impresión a Rancière que nos hacen como experimentar estéticamente a la valla de una nueva manera, y con esta extrañeza inhumana, ¿no? Como algo un poco ominoso, inquietante, ¿no? Hasta cierto punto terrorífico. Pero se fijan que todo esto ominoso, inquietante, terrorífico, inhumano, no lo asumimos por las historias que nos cuenta de la migración, del cruce de fronteras, sino por la presentación estética del muro, ¿no? Entonces hay una consecuencia política de esa presentación estética. No está separada de estética y política en su propuesta, ¿no? Y termina, bueno, saltándome unas líneas, termina así, ¿no? El impacto político de la película consiste precisamente en la manera en que convierte un asunto económico y geopolítico en un problema estético. Se fijan como la extrañeza de ese argumento, ¿no? Porque generalmente la suposición es la contraria, que cuando un artista vuelve un asunto económico y geopolítico en un problema estético, entonces es un artista conservador, ¿no? Entonces es un artista que digamos que no tiene un compromiso político por el tema que aborda, ¿no? Aquí nos está diciendo lo opuesto, Rancière. Nos está diciendo que finalmente cuando este tema se vuelve estético, el proyecto se vuelve político, ¿no? O sea, cuando no tiene en consideración su dimensión estética, cree que es político, pero no es político, ¿no? O sea, termina utilizando los mismos clichés sociales, por así decirlo, que vienen ya como construidos discursivamente por los medios masivos de comunicación, por el vocabulario político, por simplemente como las representaciones sociales ya existentes, ¿no? Entonces el arte tiene que hacernos experimentar de una manera diferente para poder finalmente verlo y cuestionarlo, ¿no? A este fenómeno. Que nos tiene que como sacudir y desplazar del lugar común, ¿no? En el doble sentido de la palabra, ¿no? El lugar común en el sentido espacial, ¿no? De desplazarnos, pero el lugar común, como saben, la gente utiliza la expresión para decir como los clichés, ¿no? Un cliché es un lugar común. Entonces el arte tiene que es decir, el cliché no, se fijan cómo, esto es bien importante, ya con esto cierro. El cliché no está en el tema, está en el modo de abordar estéticamente el tema. Eso es bien importante porque creo que mucho justamente de lo que a veces se debate como arte fronterizo tiene ese gran malentendido a mi modo de ver, que muchas críticas al arte fronterizo tienen ese argumento, ¿no? Que el arte fronterizo es ya cliché porque ya chole con la frontera, todo el mundo habla de la frontera, el tema es cliché, ¿no? Creo que ahí tenemos un gran problema, ¿no? Un gran error, porque
y los planteamientos de Rancière nos ayudan a resolverlo con otra perspectiva, ¿no? Porque aquí entonces encontramos que el cliché más bien, sea el tema que sea la frontera u otra cosa, el cliché siempre es estético en el arte. O sea, es abordar el tema que quieras, frontera o no, desde los mismos parámetros estéticos que todos los días experimentamos. En nuestra vida cotidiana, en los medios de comunicación, en los discursos políticos, en representaciones artísticas anteriores. O sea, volver a colocar el problema bajo esos mismos parámetros estéticos, ¿no? Que ni siquiera son propiamente estéticos, sino que ya están anestesiados, ¿no? Ya son inestéticos o anestéticos, ya están automatizados, ¿no? Bueno, eso es el cliché. Entonces, en ese sentido, ningún tema es cliché en la perspectiva de Rancière, y eso creo que nos puede dar ciertas pistas, ¿no? Porque lo que es cliché es el abordaje estético, ¿no? O de lo que puede ser cliché. Y el reto justamente es salir de ese cliché, porque salir de ese cliché es el que nos permite la posibilidad política.